Veamos primero la diferencia entre sonido y ruido. El sonido es la vibración mecánica de las moléculas de un gas o un líquido, ¿no?, que se puede propagar en forma de ondas y que es percibido por el oído humano, mientras que el ruido es todo sonido deseado o no deseado que perjudique o afecte a la salud de las personas. Vamos a ver en sí qué es la contaminación por ruido. El ruido puede definirse como un sonido no deseado o como cualquier sonido indeseable, debido a que interfiere en una conversación o en la audición de cualquier tema. La definición de ruido como sonido indeseable implica que puede tener efectos molestos o nocivos sobre los seres humanos o sobre el ambiente, ¿no? Y además que puede perturbar a toda la biota. Veamos ahora cuál es la unidad de medida con la que medimos los sonidos, que es el nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A. Muy bien, ¿qué cosa es? Es el nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo contiene la misma energía total que el sonido medido. Veamos en el siguiente cuadro la cantidad de decibeles que pueden tener diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, un susurro de hojas solamente de un árbol podría llegar a captar 10 decibeles en sonido. Podríamos escuchar una música emitida por un radio a volumen bajo y estamos hablando de 40 decibeles, ¿no? El tránsito de un camión pesado puede llegar a tener 90 decibeles solamente con el sonido del motor, sin incluir el sonido del claxon. Y para tener una idea, el umbral del dolor está a partir de los 130 decibeles. Y el sonido que puede producir un avión puede llegar hasta 140 decibeles. Estamos hablando de que en la medida de nuestras actividades diarias vamos a poder percibir la cantidad de decibeles y que estos, en la mayor parte, si es que estamos en un lugar donde podamos tener constante este sonido, podría causar perturbaciones, sobre todo en nuestra salud. ¿Cuáles son los efectos del ruido en la salud? Los más comunes podrían ser el trastorno del sueño, malestar, estrés, pérdida de atención, dificultad de comunicación y hasta disminución auditiva. Otros efectos del ruido que también se podrían tomar en cuenta son disfunciones cardiorrespiratorias, variaciones del sistema endocrino y hasta efectos del sistema nervioso. Muy bien, vamos a entrar a ver un poco lo que es la clasificación del sonómetro. A lo que nosotros nos interesa es saber el sonómetro del tipo para hacer mediciones de ruido ambiental. Sin embargo, vamos a precisar algunos tipos de sonómetro para que lo tengan en cuenta. Estamos hablando de clases de sonómetros en las que podríamos definir en la siguiente diapositiva como clase de sonómetro 0, ¿no?, que se utiliza en laboratorios. Esto es para obtener niveles de referencia. Son sonómetros muy especiales para los laboratorios. La clase 1 justamente permite tener el trabajo de campo con precisión y es el más indicado para hacer mediciones de ruido ambiental. El clase 2 también se podría hacer, pero permite realizar mediciones generales y no tan precisas como lo tiene la clase 1. Y la clase 3 es el menos preciso de toda esta gama y solo permite realizar mediciones aproximadas porque se utiliza solo para reconocimientos. En el mercado existen variedades de sonómetros, ¿no? Pero lo más importante es tener en cuenta que para hacer las mediciones de ruido ambiental se necesita un sonómetro tipo 1 o clase 1 que pueda ser promediador e integrador. Para ello es necesario que este sonómetro de clase 1 esté clasificado, esté adaptado a las exigencias establecidas por la norma electrotécnica internacional 61672. Todo sonómetro que esté dentro de esta condición se permite para hacer las mediciones de ruido ambiental. Y bueno, todo sonómetro también, como podrán visualizar en la diapositiva, tiene diferentes partes y son importantes que ustedes puedan identificar esas partes del sonómetro para tener los cuidados necesarios cuando operen uno de ellos. En este caso vamos a poder visualizar que el sonómetro tiene una pantalla
por lo regular podría tener las visualizaciones tanto numéricas del promedio del tiempo medido de decibeles, como también podría tener hasta la gráfica de variabilidad del sonido. Lo más importante también en un fonómetro es que puedan identificar cuál es la cápsula del micrófono y el amplificador. Este preamplificador es muy importante y que ustedes deben tener en cuenta que no puede golpearse ni chancarse al igual que el micrófono. Es la parte más importante del sonómetro, porque allí va a poder tomar los datos de manera precisa. Un golpe, una caída, justamente en estas partes harían que varíen los resultados y no serían los más correctos. Muy bien, todo sonómetro funciona a pilas, también puede funcionar a electricidad, pero por lo regular los trabajos en campo se hacen con pilas. Y bueno, tienen su botón de encendido, de apagado y el espacio que permite colocar a un trípode, que va a permitir que este se pueda establecer de una manera correcta. Muy bien, algunos de los accesorios más importantes que debe tener un sonómetro son el trípode, ¿no?, que va a fijar al sonómetro y que va a permitir que no haya influencia del evaluador en campo. El cortaviento, que sirve para mitigar la turbulencia generada por el viento con respecto al micrófono. Un GPS, que es importante tener durante las mediciones de campo para identificar el punto de medición tanto con norte como un este. Y una cámara fotográfica donde pueda hacer la representación de esa medición realizada. Muy bien, otro dato importante y de tener en cuenta para cada medición es que debemos tener un calibrador de campo. Y este calibrador de campo viene junto con el sonómetro. Este calibrador debe ser utilizado cada vez que una persona, un evaluador, realice las mediciones. Antes y después de cada medición debería calibrarse. ¿Para qué? Para ajustar el sonómetro y no haya perturbaciones en las mediciones. Ustedes van a poder visualizar en las diapositivas un tipo de sonómetro o un tipo de calibrador con cada sonómetro. Muy bien, veamos otro dato importante. Es el tema de las consideraciones técnicas para realizar una medición. Todo evaluador debe tener en cuenta ciertas consideraciones, entre ellas en que el trípode debe estar a una altura de 1,5 metros con respecto al suelo y a una distancia libre del cuerpo del evaluador o de algún otro cuerpo, como un edificio, una pared o un bloque, cercano a 0,5 metros de distancia. No podría estar muy pegado a una casa, por ejemplo, porque hay un factor reflectante con respecto al equipo. Por lo tanto, las mediciones no sería la más fina en este caso. La orientación del micrófono debe ser en dirección hacia la fuente generadora. Es decir, si uno tiene identificado a la fuente que quiere hacer la medición, tendría que estar la dirección del trípode y el fonómetro en ella. Luego dirigir el micrófono hacia la fuente generadora y registrar las mediciones. Otro dato importante que se debe tener en cuenta también, aparte de ubicar el punto a través del GPS y también tomar fotos de referencia, es que siempre se tenga una ficha de campo. En esta ficha de campo se debe levantar toda información importante: la hora de la medición, el tiempo de la medición, lo que puede observar en campo la persona que ha hecho la medición. Es decir, si una persona sitúa un punto de medición en una avenida y él quiere referenciar de una hora a otra hora ese tiempo de medición, tiene que observar o apuntar todas las ocurrencias que puede acontecer durante la medición. Si es que, por ejemplo, pasó en un momento determinado un bus o cualquier tipo de vehículo y en ese momento sonó el claxon, debe apuntar el horario, la hora y el segundo para poder identificar ese pico dentro de la variabilidad de los datos, al igual que cualquier otro tipo de sonido que pueda identificar durante la medición.
Muy bien, es importante y acá van a poder visualizar también algunas diapositivas donde se muestra cuál sería el sentido de las direcciones del fonómetro con respecto a la fuente generadora. Y van a poder ver en avenidas, cerca a industrias, ¿no?, donde es lo más ideal de colocar el fonómetro. Igual, si es que hay una fuente generadora, como en el caso de, por ejemplo, las discotecas, donde es el lugar ideal para colocar el fonómetro y hacer la medición respectiva. Muy bien, continuemos con un tema muy importante, que es el tema de la base legal. Veamos cuáles son las competencias de fiscalización para este tema. Las municipalidades provinciales se regulan a través de la Ley Orgánica de Municipalidades con la Ley 27972 y en el artículo 80 establece saneamiento, salubridad y salud. Las funciones específicas de las municipalidades provinciales, en su numeral 1.2, establece que deben regular, controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes en la atmósfera y en el ambiente. Por eso es importante indicarles que dentro de las actividades de las municipalidades provinciales establecen que ellos deben elaborar e implementar en coordinación con las municipalidades distritales el plan de acción para la prevención y control de la contaminación sonora, entre otras actividades que debería desarrollar, como también establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades reguladas bajo su competencia. Muy bien, al igual que las municipalidades provinciales, también tenemos algunas obligaciones de las municipalidades distritales. Y en específico, dice en su numeral 3.4, fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes en la atmósfera y en el ambiente. Al igual que las provinciales, también deben cumplir con implementar en coordinación con las municipalidades provinciales en los planes de prevención y control de la contaminación sonora de ruido. Muy bien, también está en fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en su reglamento con el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora. Por ello es muy importante que ustedes hagan ese seguimiento. De ustedes depende que ese trabajo pueda desarrollarse y cumplirse a cabalidad dentro de cada municipalidad. Muy bien, otra competencia que es muy importante lo establece el artículo 49, que es la clausura, retiro o demolición. ¿Qué establece este artículo? Que la autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente o constituya un problema de salud. En este caso, el tema de ruido es un tema de salud que podría tomarse en cuenta para las futuras acciones que desarrolle su representado. Muy bien, veamos ahora un tema específico que es el reglamento de calidad ambiental para ruido a nivel nacional y lo establece el Decreto Supremo 085 del 2003, ¿no?, otorgado por la PCM. Y en este reglamento se establecen los estándares de calidad ambiental, los ECA, para ruido, y está en su anexo correspondido a un cuadro. Y este cuadro vamos a poder ver los valores expresados justamente en el nivel de presión sonora equivalente con ponderación A en dos horarios, en dos periodos de horarios, el horario diurno y el horario nocturno. Deben tener en cuenta que el horario diurno se establece a partir de las 7:01 a las 22 horas y el horario nocturno a partir de las 22 horas con 1 minuto hasta las 7 horas del día siguiente. Y estos valores que establecen los ECAs están divididos también por zonas de aplicación, zonas de protección especial, zona residencial, comercial e industrial. Es importante que tengan en cuenta que toda municipalidad debe tener claro las zonas que establecen su municipalidad para poder así definir en cuál estarían siendo o en cuál compararían los valores que ustedes pudieran hacer las mediciones. Muy bien, el reglamento también establece algunos conceptos que ustedes lo van a poder visualizar en la diapositiva, como la definición de contaminación sonora, ¿no?,
Y también ustedes van a poder visualizar los horarios también, como les he explicado, que están en el cuadro que a continuación se muestra. Muy bien, ¿cuáles son? También este reglamento indica cuáles son las competencias de fiscalización ambiental para los gobiernos locales. Tanto en su artículo 14 como 16 se establece cuáles son las responsabilidades de las municipalidades provinciales y distritales con respecto a la gestión de la contaminación del ruido, ¿no? Para reducir o disminuir este tipo de contaminación. Y también establece de las municipalidades provinciales, como lo pueden ver. La más importante es fiscalizar el cumplimiento de estas disposiciones dadas en el presente reglamento. Muy bien, veamos ahora a manera gráfica de presentarles algunos datos que en este caso el OEFA ha desarrollado, ¿no? El OEFA, en el marco de sus competencias, realiza actividades de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental en los subsectores tanto de minería, hidrocarburos, electricidad, industria y pesquería, por lo que realiza mediciones en ese ámbito de su competencia. Pero también hay que incluir las mediciones de ruido ambiental que se realizan en el marco de la función evaluadora, realizando monitoreos tanto de seguimiento como atención a denuncias realizadas ante esta entidad. Muy bien, veamos un poco lo que hemos realizado, vamos a decir en un extracto. En el 2010 se realizó monitoreos de ruido ambiental en Lima y Callao en 18 distritos, a manera de más o menos verificar en qué condiciones se encontraban los niveles de ruido. Y como conclusión se detalló que en su mayoría las fuentes generadoras principales eran el tráfico vehicular. Muy bien, en el 2013 se replicó esta actividad, pero ya se realizó a nivel de Lima y Callao en todos los distritos, tanto para Lima Metropolitana como para la provincia constitucional del Callao. Y también se visualizaron diferentes incidencias. Como van a poder ver en los siguientes cuadros, hay un cuadro de distribución de los puntos que se coordinó previamente con las municipalidades en su momento para identificar estos puntos de medición. Es decir, se trabajó con las municipalidades las mediciones que se realizaron en ese año. Por lo tanto, la mayoría de los puntos que se midieron fueron en zonas comerciales. Bueno, acá les mostramos un poco los resultados de esas mediciones que se desarrollaron en el 2013. Y en la zona de Lima Metropolitana, la que tuvo mayor incidencia fue en el área de zona comercial, en el distrito de San Juan de Lurigancho, en un punto determinado, con 96.4 decibeles. Y en protección especial se encontró 79.5 decibeles en un punto determinado en el Agustino. Pero estamos hablando de protección especial, que estamos hablando cerca a colegios, asilos o hospitales. Pues este punto identificado en el Agustino justo fue en las afueras, en el exterior de un hospital. Muy bien, y los datos, también presentamos los datos de la provincia constitucional del Callao, donde podemos ver que los valores más altos se pueden identificar también en zonas comerciales como en zona de protección especial. Muy bien, en el 2015 también se desarrolló otra actividad similar a la del 2013, mostrando a todos los distritos también los resultados que se hicieron las mediciones. En la siguiente diapositiva van a poder visualizar un mapa que justamente se realizó a raíz de las mediciones realizadas en el año 2015 y lo sectorizamos por conos. El siguiente mapa, solamente para que ustedes puedan verificar, es del cono norte, donde se ha identificado las concentraciones de ruido en ese sector de la ciudad. Y este es un instrumento que les permite a ustedes poder identificar dónde están las concentraciones mayores dentro de su distrito. Muy bien, también se hizo para el Callao y de igual manera se realizó todos los distritos de la provincia constitucional del Callao. Estimados amigos, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo y espero que esta presentación les pueda servir de mucho. Pero, sin embargo, les voy a dejar un link donde ustedes pueden bajar una información y poder dar lectura, que es muy breve y además que es muy pedagógica para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos con respecto al tema de ruido ambiental. Muchas gracias.